Bendiciones y feliz día a todos. Espero que tengan una bella semana en Cristo. Voy a continuar con nuestra lectura de la palabra. Como muy bien saben todos, lo que hacemos es leer y luego comentar o compartir o preguntar de lo que estamos teniendo. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Grajeda. Vamos a comenzar orando para darle gracias a Dios la oportunidad de volvernos a reunir y también pues la oportunidad de permitirnos este tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y que Dios nos guíe en esta oración y en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti buscando tu gracia, tu rostro, tu misericordia y tu fidelidad. Guía nuestros caminos y nuestros pasos hacia tu presencia. Ayúdanos a serte fieles y a poder propagar el Evangelio y poder amarte y respetarte. Guía nuestro corazón a poder entender las maravillas de tu ley y poder andar justamente en tu piedad y en tu palabra. Háganos entender tu palabra, háganos comprender tus amores, tus preceptos, tus bendiciones y también comprender quién eres tú y cómo vivías para nosotros vivir de igual manera. Gracias en tu amor, en tu justicia, en tu verdad. Ayúdanos a deleitarnos en tu verdad y en tu salvación, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Señor bendito, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Eh, el día, ¿qué fue? Creo que fue no recuerdo los días, pero el último día, el día viernes, vimos la misión de los 12 discípulos. Perdón, esto fue el día jueves. Y el día viernes fue la muerte de Juan el Bautista. Para terminar el capítulo 6 tenemos estos tres, pero vamos hoy a hacer la parte de la alimentación de los 5,000. La alimentación de los 5,000, Marcos 3:30 al 44. Bueno, mire, veamos, Marcos 6:30 al 44, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. 31. Él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. 37. Respondiendo a él les dijo, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 40. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. 42. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. No sé si alguien tiene dudas o preguntas o comentarios acerca de este tema. Muy bien. Entonces vemos esta parte que es unas cosas más, de alguna manera impresionantes que tal vez se puede ver, de alimentar a toda una multitud con tan solo creo que eran 3 panes, 5 peces, 5 panes, 2 peces. Perdón. Entonces, perdón, quiero ver cuántos panes y peces eran. No, 5 panes y 2 peces. Entonces, veamos esto de acá. Dice el 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús
y le tocaron, le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Esto es porque se recuerdan que había un enviamiento acerca de los 12 discípulos que fueron a predicar, y también el Señor le dio la facultad de echar fuera demonios, etcétera. Entonces, conforme a todo eso, es lo que pasa en el versículo 30, de que fueron enviados, regresaron, y esto lo lleva a que les cuente, ellos comienzan a contarle a Jesús lo que significó para ellos el ser enviados y todo lo que aconteció, y enseñaron acerca de la palabra de Cristo. Y pues en el 31 les dice de que descansen, porque por supuesto la misma situación de haber predicado no sé cuántos días del enviamiento de Cristo, y luego de venir a sentarse a regresar y ver a una multitud y todo, mejor Dios vio la necesidad del descanso. Y eso es algo que se ve aquí en esta lectura que vemos. Una es para los discípulos, porque Dios mismo dice, ven, vayamos y descansemos. Es decir, que los mismos ministros también tienen que tener un tiempo de descanso. Y por supuesto también lo va a indicar a Jesús. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Okay. Y se fueron solos a una barca, a un lugar desierto. Prácticamente aquí estamos hablando de un retiro que tuvieron que tener ellos para poder descansar espiritualmente. Se iban a un retiro espiritual, por así decirlo, con Jesús, para poder recobrar fuerzas y ánimo. Dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de ellos y se juntaron. Entonces vemos también acá la gran necesidad que a veces las personas tienen de la palabra, que prácticamente ellos a las personas a veces no ven si un ministro está cansado o no está cansado. Lo que necesitan es de la palabra. Esto se deja ver acá, la misma necesidad provoca que ellos van. Si se dan cuenta, Jesús junto con los discípulos los estaba llevando a descansar, pero realmente a la multitud no le importó, porque tenían otra necesidad. Ellos lo que necesitaban era la misma palabra, etcétera, y prácticamente eso incurrió en una búsqueda de Cristo. Y esta búsqueda de Cristo lleva a que ellos examinen dónde está y vayan. Entonces, eso también involucra el conocimiento de la palabra. Si yo veo dónde está Cristo en la palabra, o cómo encontrarlo, yo viendo eso voy a buscar a Cristo Jesús, porque sé cómo llegar a Él, porque la palabra misma me dice cómo llegar a Cristo. Yo puedo llegar a Cristo por medio de su escritura. Ok. 14, el 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta es una de las cosas bien impresionantes acerca de Cristo en el 34, porque habla de que toda esta multitud que tenía necesidad de la palabra, como comentaba, Jesús iba con sus discípulos a descansar, o a ver qué iba a ministrarles Jesús a estos discípulos, esos apóstoles que venían cansados de un enviamiento, pero a causa de que ve que la multitud tenía necesidad de él y tenía una gran, pues los vio en un estado espiritual que tal vez no, de necesidad, y no solo de necesidad, sino el hecho de verlos como ovejas sin pastor. Entonces eso le llevó a compadecerse y a enseñar. Entonces eso es algo bien importante, más que el hecho de uno enseñar o buscar predicar, es buscar poder tener compasión, porque esa compasión va a llevarnos a tener el mismo sentir que Jesús. Ver que alguien es como oveja sin pastor y enseñarle, en de que alguien no tiene salvación y predicarle. Entonces, por eso es bien importante la compasión, que en muchos aspectos de lo que hemos leído, regularmente habla de la compasión. Dice, y tuvo compasión e hizo tal cosa, y tuvo compasión y tú hizo tal cosa. Entonces nosotros tenemos que tener mucho sentir acerca de la compasión, pedirle mucho amor a Dios para poder tener compasión, y eso va a llevar a hacer muchas cosas, ¿no? Inclusive a levantarse a alguien como pastor por la misma situación acá, porque Jesús dijo, ok, están como ovejas sin pastor, entonces yo ahorita voy a estar como pastor de ellos y les voy a comenzar a enseñar. Bueno. Bueno, este caso de ovejas sin pastor, para tomar otro en cuenta, no es el único caso que se habla en la Biblia donde las personas están como ovejas sin pastor.
El otro caso que se deja ver, que claramente la Biblia dice que eran como ovejas sin pastor, si no estoy mal, creo que es en el libro de Reyes, cuando iban a ir a la guerra, y un rey dijo que mandaran a manos profetas, y un profeta profetizó que él iba a morir. Eh, y también él vio que dice que eran como ovejas sin pastor, y que cada quien se volviera a su casa, que no fuera a la guerra. Entonces, ese es el otro aspecto que dejaron escrito en la Biblia, que específicamente eran como ovejas sin pastor y por consecuencia no debían ir a la guerra. Entonces, como vemos que es importante un pastor o la manifestación del pastorado para la manifestación de la guerra espiritual. De que si no hay pastor, con esto pastor no significa un pastor físico, sino que estoy diciendo si no hay unción pastoral, si no hay una guianza de parte de Dios para una guerra espiritual, no se debe hacer. En este caso también vio Jesús que eran como ovejas sin pastor porque tenían necesidad de ser apacentados. No tenían a nadie que los llevara a un lugar de verdes pastos, como lo habla Salmos capítulo 23. Entonces, esta necesidad lleva a ellos a no ver prácticamente otras necesidades, como la necesidad de los ministros, pero sí el anhelo de estar cerca de Cristo Jesús. Igual nosotros tenemos que tener la misma necesidad que ellos tuvieron e ir con Cristo prácticamente a ver dónde se encuentra, tratar de buscarle, porque esa fue la actitud que ellos tuvieron, ¿no? Y no se quedaron prácticamente con las manos cruzadas, sino que dijeron, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Se nos fue un ratito a buscarlo. Igual nosotros tenemos que tener este mismo sentido. El 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan de 100 denarios y les demos de comer. Aquí hay algo bien interesante porque creo que en otros pasajes de Mateo y Lucas, creo que lo habla, o no habla de los dos descansos porque los discípulos vienen y se retiran. O sea, Jesús los lleva para un retiro para que descansen y por consecuencia también no terminaron descansando mucho porque la gente se agolpó. Pero también habla en otros pasajes de que Jesús viene y comienza a predicar, pero pasan 3 días. Y dice, mándalos cada uno a su casa, o en este caso, o mándalos a comprar, y no los quiere dejar ir porque saben que se pueden desmayar en el desierto. O sea, Dios conoce también el estado físico de alguien, no solo espiritual, sino el estado físico, por el cual eh, uno tiene que aprender a controlar. Igual eso pasa a veces cuando uno también hace ayunos, a veces uno quiere hacer más del tiempo debido y eso puede provocar un desgaste físico y inclusive una enfermedad. Entonces uno tiene que orar ayunar en el espíritu también, por así decirlo, pero no olvidarse que uno también tiene un cuerpo. Entonces hay que tener bastante en cuenta esto. Como les digo, aquí no lo dice, pero en otros pasajes de Mateo sí lo dice, que ya llevan 3 días y no los quería ir, estaba en ayunas y no los quería dejar ir en ayunas, porque dice que no sea que se desmayaran en el camino. Entonces hay que tomar bien en cuenta también nuestro cuerpo y nuestro descanso, porque eso se ve en las dos partes de este pasaje. Primero el descanso para los ministros y el descanso para estas personas, y también la alimentación, no solo espiritual, sino también la física que se da acá. Entonces, si se dan cuenta aquí la expresión que hace prácticamente los discípulos, y darle vosotros de comer, ellos le dijeron que vayamos y compremos panes por 200 denarios y los demos de comer. Prácticamente estaban como de alguna manera de sorpresa y tal vez un poquito complicado, ¿no? O sea, yo lo pondré así, o sea, mira, acabamos de venir de predicar y estamos bien cansados, no tenemos dinero y todavía quiere que vayamos nosotros para poder ir a darle de comer a esta gran multitud, no podemos. O sea, prácticamente no podían físicamente y tampoco tal vez podían económicamente. Pero aquí nos deja ver Dios muchas pautas acerca de la multiplicación. Dice, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? O sea, él se dio cuenta de las dos cosas, tanto de la necesidad de descanso físico como la necesidad de la escasez que ellos tenían. Y prácticamente les dijo, bueno, ¿qué tenéis? Y verlo y saber, y dijeron, 5 panes y 2 peces. 5, ¿en serio? Bueno, aquí dice, ¿cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces.
Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Entonces, si se dan cuenta, acá viene Dios y Él, lo que tenemos, lo va a multiplicar. Pero Él va a saber cuándo es que tiene que hacer la multiplicación. Y estos 2 panes y 2 peces siempre es algo bien, bien especial que puede Dios darnos una revelación según lo que necesitemos. Es decir, aquí, aunque sea una parte física de lo que es la alimentación, una gran multitud por las circunstancias que vivimos, también podemos darnos cuenta de que el pan es la palabra, inclusive los peces pueden ser las almas o las personas, y Dios nos puede decir, miren, es cierto, ustedes tal vez no tienen mucha revelación, mucha palabra para una gran multitud, es decir, no tienen la capacidad espiritual para alimentar a una gran multitud espiritualmente. ¿Qué tienen? Nosotros solo tenemos esta revelación, es decir, solo 5 panes. Tráiganmelo a mí, es decir, si yo le entrego a Jesús todo lo que yo tengo espiritualmente, toda la revelación, toda la ciencia, todo el conocimiento, Dios se va a encargar de multiplicar ese conocimiento. Igual con las personas, igual con muchas cosas, Dios se va a encargar de multiplicar toda la revelación que tenemos. Si tenemos escasez de palabra, podemos ir delante de Él y decirle, Señor, tu pueblo es muy grande, tu pueblo es muy amplio, tengo escasez. Yo necesito más de palabra porque me la van a pedir. No tengo para alimentar a toda esta multitud. Hablando de un aspecto espiritual en palabra, igual puede ser económicamente o diversas formas, pero Dios se va a dar cuenta porque sabemos que tienen una escasez y nosotros tenemos todo el sentido de poder, no solo nosotros tener la capacidad de recibir una revelación, sino que esa misma revelación trasladarla a todos los demás. Esto es lo mismo que tuvo Salomón, el mismo sentir que tuvo Salomón, porque Salomón se acerca a Dios y le dice, yo necesito inteligencia y sabiduría e inteligencia para poder gobernar a este pueblo tan numeroso. Entonces, tanto Salomón se dio cuenta de la gran multitud que había y al darse cuenta de la gran multitud que había, se dio cuenta de su escasez, que él no podía juzgar a un pueblo tan grande como era Israel, o tan numeroso, y eso llevó a Salomón a abocarse a Jesús, a abocarse a Dios prácticamente, y presentar sus sacrificios y sus ofrendas que vemos en la historia que fueron como alrededor de 1000. Y Dios se presenta y le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Y Salomón le dice, yo quiero sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque es un pueblo muy numeroso. Entonces Dios se agradó de eso. Igual en este caso estos señores, había una gran multitud y ellos tenían la necesidad de algo. Tal vez lo querían hacer, pero eran escasos. Solo tenemos esto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, inclusive cuando dice, la mies es mucha y los obreros pocos, ora para que Dios envíe obreros a la mies. Es la misma circunstancia. Vemos una gran multitud de algo, como digo, una gran multitud, si lo queremos llevar así, personas que están perdidas alrededor del mundo por no conocer el Evangelio. Hay una gran multitud de personas que son creyentes, pero que no tienen al Espíritu Santo y que no tienen doctrina. Hay una gran multitud ¿cómo se llama? Personas que necesitan recibir algo también y que no hay la cantidad de ministros suficientes, inclusive, ¿verdad? Hay una gran escasez que es cierta, inclusive de revelación, de un montón de cosas, pero que a veces no nos damos cuenta. Cuando ya nos damos cuenta, tenemos la facultad de ir delante de Dios y pedirle que Él provea para lo de Él. Pues dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, porque es de Él. En este caso, igual, la multitud, Dios se convierte en el pastor de ellos. Al convertirse en pastor de ellos, ¿qué dice la Biblia? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahorita aquí tenían el problema de Entonces aquí se manifiesta Jesús como pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué provee en ese estado? Primero proveyó de palabra para la gran multitud porque tienen necesidad de palabra. Y luego de esa manifestación de palabra se manifestó la otra manifestación que es ya lo físico. De nada me faltará. ¿Por qué? Porque primero buscaron primeramente el reino de los cielos y después, y todas las cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de los cielos y justicia
y todas las cosas serán añadidas. Entonces vemos de que esas personas buscaron primeramente el reino y todo les fue añadido. Igual Salomón primeramente buscó el reino, que fue sabiduría e inteligencia, porque pidió sabiduría e inteligencia para poder juzgar. A consecuencia, primeramente buscar el reino, los cielos y su justicia, todo lo demás le fue añadido, porque a Salomón no solo le dieron el reino, es decir, no solo le dieron sabiduría e inteligencia, sino que le dieron, después de haberle dado eso, le dieron todo lo demás. En este caso estamos en lo mismo. Ellos recibieron palabra primeramente y después de esta palabra les dieron lo que corresponde a la añadidura, que es el alimento. Pero, como le digo, no importa lo que tengamos, lo importante es que se lo entreguemos a Jesús. Tenemos poco, está bien, entreguemos, Él se va a encargar de multiplicar eso poco. Ahora vemos el 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces aquí habla de reposar. O sea, es decir, tenemos necesidades. Me imagino que había personas o niños, tal vez que le decían al papá iba, no sé, pero me imagino que esta vez fue así. Eh, tengo hambre, ¿me entienden? Y saben que situaciones se están viviendo internamente con ahí, pero lo que manda Dios es hacerlo reposar, descansar, descansen, recuéstense, y después de eso les da la provisión. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron los pedazos de 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces vemos, recalcando, la manifestación del pastorado de Jesús. Las dos necesidades, la necesidad de los ministros, que recalcando en el versículo completo, la necesidad de que un ministro descanse y se vaya aparte con Jesús, porque fue lo primero que hizo. A consecuencia de eso, las personas, la necesidad que tienen, ven a Jesús y van en pos de Cristo. Cristo los ve como ovejas que no tienen pastor, se establece Él como pastor de ellos, y no solo les provee lo espiritual, sino les provee lo físico. Yo a mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me da descansar, lo que dice que fueron recostados en pastos verdes. Y también que no importa lo poco que tengamos, lo importante es entregarlo a Jesús para que lo multiplique. Toda la palabra que yo tenga, por muy pequeña que sea, si yo se la entrego a Cristo, la va a multiplicar. ¿Qué más acá? Otra cosa. Dice que los que comieron fueron 5,000 hombres, solo contaron las coberturas, solo Dios tomó en cuenta las coberturas para contar las cabezas de casa. No sabemos qué más personas, por ejemplo, de mujeres y niños sabían, pero únicamente Él contó las casas. También habla acá de que fueron saciados, o sea, no fue una escasez prácticamente la que Dios dio, sino que fue una gran multiplicación, o sea, fueron 5,000 personas, pero esas 5,000 personas pues tuvieron la facultad de ser saciadas. 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y lo que sobró de los peces. O sea, no solo fue el hecho de que Dios proveyó, sino que también hubo sobró lo que había. Esto, como le digo que está pasando acá, no es la única vez que ha sucedido. Sí fue por mano propia de Jesús y fue algo sorprendente, pero también vemos en el libro de Primera Reyes o Segunda Reyes, si no estoy mal, cuando Eliseo produce también lo mismo con la harina para hacer tortas, que había una vida que iba a morir, él también se hace una multiplicación de la harina. También se da en el caso de, también creo que con la misma mujer, no recuerdo si es ese o ella es otra, pero también Dios multiplica el aceite, porque ella no tenía nada que pagar, tenía deudas y no sabía cómo pagarla, y mandan a prestar vasijas, y esas vasijas las prestan, y sobre esas vasijas se llena de aceite, hasta que hubo alcanzado todo, prácticamente no había más vasijas, cesó el aceite. Entonces eso nos da la pauta de que Dios siempre está atento a toda necesidad, lo único que tenemos que entregarle lo que le corresponde. En este caso, 5 panes y 2 peces, y saber que no es necesariamente para uno, eso es por la causa de la multitud. Y recalcando otra vez el caso de Salomón y recalcando ahorita el caso de Cristo. No sé si alguien tiene duda o pregunta, comentario.
Si no, vamos a avanzar. Bueno, ahorita vemos Jesús anda sobre el mar. Marcos 6, 45 al 52. Dice lo siguiente. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no había entendido lo de los dos panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ok, no sé si hay una pregunta aquí con Jesús anda sobre el mar, o compartir algo. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, Jesús anda sobre el mar. Este creo que es uno de tal vez de los temas, también uno de los temas sorprendentes por la, la manifestación que él hace, eh, que inclusive ha sido causa de burla y otros de sorpresa. Inclusive, para contexto, a una persona a nivel mundial, que era un científico, indica que pudo resolver un problema matemático que había estado entre los misteriosos a causa de leer esta escritura, de haber leído acerca de Jesús camina sobre el mar. A causa de eso pudo obtener un premio Nobel, si no estoy mal. Pero es algo que es bien impactante para nuestra vida y tiene bastante enseñanza. Eh, pero veamos lo siguiente. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él les pedía a la multitud. Esto, como recalcamos, es parte de lo que se acaba de leer de la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vemos aquí algo bien importante, tanto lo que hemos recalcado, que es importante los saludos o el inicio y también la despedida, que Jesús vino y tuvo la causa de poder despedir a la multitud. Y también pues es necesario pues porque también él tenía que eh, orar por la situación la comunión que él tiene que tener con Cristo. Entonces, recalcando, de los versos anteriores, vemos cómo los discípulos era necesario que descansaran por el enviamiento que ellos habían tenido y Jesús los quiere llevar aparte para descansar. No se puede del todo porque hay una multitud que los acerca. La multitud necesita también ser pastoreada y también por causa de un descanso mandan a comprar la comida, etcétera. Entonces vemos tanto la necesidad de estos ministros como la necesidad del pueblo y después la necesidad de Jesús para también él estar aparte y poder orar. Entonces es importante que nosotros, a pesar de todas las circunstancias de la vida diaria, cotidiana prácticamente, que si alguien es empresario, alguien es una persona ama de casa, que a veces las amas de casa trabajan más, creo yo, que los demás. Independientemente de la situación, siempre tenemos que tener nosotros un espacio para poder descansar. Eso es lo que quiero llegar, tanto en los versículos anteriores como en este. Tenemos que tener un espacio para descansar y ver la manera más sabia para poder descansar. ¿Por qué? Porque aquí enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que les pedía la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue él al monte a orar. ¿Qué hizo Jesús? Miren, por favor, adelántense, yo voy a despedir a la multitud. Y eso le da la pauta después para ir a orar. Usó de sabiduría para poder tener un tiempo para orar. De igual manera nosotros, como le digo, en el descanso que tenemos espiritual, tenemos que tener un tiempo, aun a pesar de todas las circunstancias, como le digo, complicadas, de todo lo que sucede, Jesús con los ministros, Jesús con la multitud, y luego poder tener un tiempo de oración. Esto puede pasar igual con ministros ahorita, o les puede pasar a personas ya cuando tengan un ministerio, si lo queremos llamar así grande, por así decirlo,
de que hay ministros que prácticamente tienen un grupo de ministros, como hagamos de cuenta Jesús es un grupo, es un ministro de alto nivel, o un ministro, o un apóstoles de apóstoles, si queremos llamarlo así, que tienen que cuidar de de ministros que fueron enviados, pero también de una multitud que lo quiere oír, pero él también tiene que tener el tiempo para poder orar. Esto va a ser, tenemos que tenerlo bien claro en nosotros, porque si nosotros queremos llevar el evangelio, va a suceder estas cosas al nivel de que Dios nos use, y tenemos que tener bien cimentado en nuestro corazón el tener el tiempo para descansar en oración. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero guiado habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces vemos como algo que es de manifiesto de parte de Dios, que es algo bien impactante, a veces podemos pensar que es del lado de las tinieblas, porque prácticamente ellos dijeron es un fantasma, no dijeron es Cristo, no dijeron es una gloria de Dios, es una manifestación de Dios. Lo primero que dijeron que es un fantasma. Entonces, a ver, hay cosas que son espirituales, que pueden ser de Dios, pero nosotros pensar que es del enemigo. ¿Por qué? Porque nos espantamos. Entonces tenemos que tener bastante cuidado para identificar a Cristo y ver que si hay una manifestación espiritual en nuestras vidas, pedirle mucho a Dios para saber si es de Él o no, porque pueden pasar cosas en nuestras vidas pensando que no son de Dios y son de Dios. 50 porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temed. Entonces, en medio de los problemas, realmente lo que habla el 50, en medio de dificultades, en medio de todo, lo importante y lo que hablamos también el sábado es estar atentos a oír a Dios. Si estamos atentos a oír a Dios, vamos a tener calma en cualquier circunstancia. Es cierto, aquí fue a causa de una manifestación espiritual, pero esa manifestación espiritual marca también indicando que es Él. Eso se ve en muchas partes también de la Biblia, como tienen temor a causa de las circunstancias. Eso se ve en Ezequiel, también se ve con Daniel, también se ve con Juan en Apocalipsis, creo. Pero la voz de Dios siempre produce algo en nosotros. Pero tenemos que aprender a estar atentos a oír. Por supuesto, esto que está acá, como vimos el sábado también, oír no únicamente puede ser audible, aunque es parte, pero también a la hora que vamos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta de la paz que puede manifestar a causa de eso. Un ejemplo de eso, por ejemplo, uno puede leer, por ejemplo, Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo soy tu Dios, no desmayes, porque yo soy quien te esfuerzo, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 40:10 creo que es, o 40:13, no recuerdo. Entonces, desde ahí, a la hora de leer la palabra, Dios nos puede dar la paz que necesitamos en medio de situaciones espirituales fuertes. Que a veces uno, como le digo, uno puede pensar que es el enemigo. Pero puede ser de él, puede ser una liberación, puede ser un montón de cosas, pero lo importante es estar atento a su voz. Su voz ya sea audible o su voz ya sea escrita. 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos asombrados en gran manera se maravillaron, porque aún no habían entendido de lo que quiero decir. Solo quiero ver si me pasó algo aquí. Ok, sí, es que me ha confundido. Confundí la historia con Mateo, porque Mateo sí habla de lo de Pedro. Entonces, una de las cosas también dice acá, andando sobre el mar. ¿Qué significa esto? Uno puede también andar sobre el mar, es decir, muchas personas que pueden estar alrededor de nosotros pueden tener dificultades, pero nosotros, así como Cristo, al ver esta situación, tenemos que nosotros aprender a caminar sobre el agua para poder ayudar a los demás.
Si yo no logro aprender a caminar sobre las aguas, yo no voy a poder de alguna manera hacer que otros también estén en paz. Así como lo que aconteció en el libro, en lo que vimos creo que en Marcos 5, de que Jesús se fue a descansar y los otros tenían tribulación, indica también que si todos los demás están en un gran caos, yo tengo que aprender a estar tranquilos. Y en este caso me da la pauta de que si yo aprendo también a estar en paz y a caminar sobre las aguas, que no estaba caminando sobre unas aguas tranquilas, sino que eran sobre unas aguas en tormento o en tribulación o como sea. Entonces, es algo bien importante de tomar en cuenta, de que independientemente de la situación de las aguas, yo tengo que aprender a descansar y a caminar en las aguas. Esto inclusive puede ser caminar en la palabra de Dios, que independientemente de las situaciones o los juicios que la misma palabra indica, yo tengo que aprender a caminar confiado en Dios, y eso va a provocar también que yo pueda transmitir paz o pueda transmitir una bendición para que otros puedan caminar sobre las aguas, por lo mismo caso que pasó con Pedro. Pedro fue llamado y dice, ok, veo que el ministro o veo que Cristo, veo tal cosa que camina sobre las aguas, independientemente de la situación que se está pasando, yo tengo que aprender también a caminar sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas prácticamente es caminar en la palabra. Caminar en la palabra todos los días de nuestra vida, aprender a caminar en la escritura. Si yo aprendo a caminar bajo lo que está escrito, todo el mundo va a estar en tormento, inclusive, o personas, pero voy a tener la facultad de poder traer ayuda a esas personas. Cálmense, no teman. Estoy en la palabra, pero ustedes también tienen que estar en la palabra. Y esto es, como digo, es algo que Jesús hace con nosotros. Él camina sobre la palabra y por consecuencia cuando a veces nos habla conforme a lo que está escrito. Y bueno, por lo menos en mi caso así ha pasado, que muchas de las cosas que me habla o que me ha hablado están escritas, y uno con eso también se asevera de que la palabra profética más segura es la escritura. ¿Me entiende? Es decir, como no es como que Dios diga, ahí está mi palabra escrita, y de repente uno le dice otros tipos de versículos, por ejemplo, sino que él usa de la misma escritura, y eso nos da una severidad de que la Biblia es verdadera. La otra severidad que la Biblia es verdadera es de que cuando uno vive, cumple lo que está escrito. Entonces, si nosotros aprendemos primero a tener la confianza de saber que la palabra profética más segura es la escritura, eso nos va a dar la pauta de tener la certeza de caminar en ella. Por eso dice Salmo 119:1, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, si alguien quiere ser bienaventurado, tiene que aprender a caminar en la palabra. Es decir, aprender a caminar en las aguas, aprender a caminar en la ley de Dios. Y a consecuencia vamos a poder dar una ayuda a aquellos que cuando tal vez están en tormento, nosotros podemos ayudarle, porque caminamos sobre el mar. Pensando en un fantasma, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillan, porque aún no habían entendido los panes. Ok, entonces nos damos cuenta acá cómo es de que a veces, a pesar nosotros de ver las maravillas, a pesar de ver nosotros las cosas que son sorprendentes en Dios, podemos estar endurecidos de corazón. Eso, ver algo no nos da, como que la gente a veces dice, ¿verdad? De que necesitan ver algo para creerlo, o necesitan estar viéndolo para poder creer, o algunas otras situaciones, ¿verdad? Pero vemos acá cómo es de que no es solo el hecho de ver las situaciones, porque ellos las están viendo y no lo están creyendo. Porque aquí dice, porque aún no habían entendido los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces el hecho no es ver las cosas, el hecho es orar para no tener un corazón endurecido. Y Dios pues nos va a dar la facultad, ya tiene un corazón endurecido, de creerle a Él. Entonces nosotros, como digo, podemos ver muchas maravillas, inclusive de ejemplo, lo podemos ver en el libro de Éxodo, cómo Dios manda las plagas, cómo Dios manda ¿cómo se llama? Abre el mar rojo, cómo Él manda el maná del cielo, cómo manda Él cambiar las aguas de amargas a dulces, etcétera. Y aún así, el corazón del pueblo estaba endurecido.
Y por eso que hay muchas personas dicen, ¿y por qué Dios no hace tal cosa y tal otra y tal otra? Porque ya lo hizo y ya demostró de que no es haciéndolo, porque aún así no creen, sino que es a causa de la dureza del corazón que el hombre no cree. Que a pesar de que Dios le puede hacer a una persona que le abra el cielo y etcétera, o como dijo una persona en una entrevista, y yo nada más creeré hasta que Dios venga y me diga tú eres tal cosa y me hable, ¿va? Y prácticamente no va a pasar por muchas razones. Dios lo que necesita es que uno crea a la verdad del amor y que uno no tenga un corazón endurecido. Entonces, este 52 es clave para nosotros. ¿Clave por qué? Porque podemos venir delante de Dios y decir, Señor, te pido que me ayudes a que no tener un corazón endurecido. Y eso nos va a ayudar a comprender o a entender muchas de las verdades que ya hemos vivido o glorias o milagros o un montón de situaciones. Nos va a ayudar para entenderlo y también para agradarle, porque también va a provocar de que los próximos milagros, etcétera, vamos a captarlos de mejor manera y vamos a tener un mayor creer en Dios por no tener un corazón endurecido. Entonces, esto debe ser nuestra oración, no tener un corazón endurecido. También el nuevo pacto habla de que va a cambiar nuestro corazón de piedra y lo va a cambiar un corazón de carne. Entonces tenemos promesa, inclusive en el pacto de Dios, este nuevo pacto, de la facultad del cambio de corazón. Y nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a creer y tener un corazón de carne para poder tener fe en Él y no tener este problema que estas personas han tenido en esta circunstancia y que posiblemente ahorita también nosotros estamos teniendo, pues, de que hemos visto las cosas y decimos por algún motivo, pero por algún motivo no estoy creyendo, no sé qué está pasando en mi vida. Poder orarle mucho a Dios, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, por él. Es más, oremos ahorita, aprovechando este de 52, por esto, para que Dios cambie nuestro corazón endurecido. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de que tú cambies nuestro corazón, para tener la necesidad de un corazón manso y humilde, la necesidad de un corazón de carne y no de piedra. Queremos creerte, queremos agradarte, tenemos la necesidad de entenderte. No sabemos si tenemos lo mismo que están viviendo los apóstoles o discípulos, como lo que está acá, que vieron una gran maravilla de parte tuya y se endurecieron sus corazones. Y eso ha impedido que asimilen otras verdades espirituales. Necesitamos tener esta facultad, necesitamos tener un corazón eh, suave, un corazón de carne, un corazón moldeado a ti, a tu parecer, para poder creerte en todo lo que nos muestres, en todo lo que está alrededor del mundo, que tal vez nos estás mostrando señales y maravillas y todo, y nosotros no hemos querido entender o todavía estamos sorprendidos a causa de la dureza de nuestro corazón. Te entregamos este tiempo para que nos ayudes a tener un corazón propenso a ti, de creerte, de agradarte, y pues ayúdanos a cada uno para que podamos tener eso. También tú has dicho en tu nuevo pacto que darás un corazón de carne. Necesitamos ese creer de ese corazón. Si ya no lo has dado, ayúdanos a cuidarlo y a poder creer con todo nuestro corazón y a quitar la dureza de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre, amén. Bueno, 51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Sin más, no. No sé si alguien tiene duda o pregunta, avanzamos a la siguiente. Ay, yo creo que alguien escribió que no me había dado cuenta. Dice aquí, gracias, don Rafael. Dice, con respecto a lo de las vasijas, aquí escribió don Rafael, dice, es Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Aquí, gracias, don Rafael. Ya lo leemos ahorita. Bueno, vamos a leer, ya que vimos, vamos a terminar prácticamente aquí. Jesús sana al enfermo. Vamos a leer el pasaje de la viuda que les había comentado de las vasijas, que aquí colocó don Rafael, dice, 1 Reyes 17, del 8 al 16. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta, Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, pero que para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía
2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mí, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y ya no tengas temor, haz ves como te ha dicho, hazme primero a mí, primero de ello un pequeño torta cocida de ajo de ceniza y tráemela. Creo que no llegó hasta el Zoom cortó esto, pero voy a terminar de leerlo acá en la Biblia que tengo. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 17 al 16 aquí. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, perdón, era el 13, 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa, y muchos días. Y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, se dan cuenta acá, perdón que recalque que no había visto el mensaje de don Rafael aquí en el chat. Eh, bueno, con esto, como lo vimos en Primera Reyes, con respecto a escasear, nos damos cuenta de que la palabra profética que dio Elías provocó que la señorita obedeciera, y a causa de la obediencia, Dios trajo la abundancia o el no escasear. Esto que nos da a entender, si nosotros creemos a la palabra profética más segura, que es más grande que Elías, es decir, Elías es un profeta, pero la palabra profética es más grande que Elías, porque la escribió el mismo Cristo, la palabra profética más segura. Si yo creo a la palabra profética más segura, que es la que está escrita, y yo la obedezco, no va a escasear sobre mi vida, porque estoy cumpliendo con la palabra que está escrita, porque Dios me la dará en un tiempo profético específico, como lo pasó con Elías. Pues dice la Biblia, si bendices a alguien por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirás. Bueno, recalcando, gracias, don Rafael, a lo que acá dice, y subía ellos en la barca y se clamó el viento. Bueno, entonces, si gustan, dejémoslo, bueno, vamos a ver qué tanto es. Ah, no, está bien. Dice, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Veamos esto, Marcos 6, 53, 56. Dice, a ver si nos dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Alguna pregunta duda en este caso? Bueno, te voy a recibo el chat, que si no se me oye el chat. Entonces dice lo siguiente. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer a todas partes enfermos lechos a donde veían que estaban. Lo vemos desde el capítulo 5, ¿sí? Del capítulo 5, bueno, finales del 4 al 5, vemos cómo Jesús va en barcas a diferentes lugares, y cómo llega primero a la liberación del endemoniado gadareno. Luego avanza con la mujer que toca su manto, luego avanza con respecto a la resurrección de la señorita. Luego en el capítulo ahorita del 6, en esta parte también del 6, hemos visto el enviamiento que hacen los apóstoles, la cuestión es de la barca, con respecto a la multitud, la manifestación de esto y cómo son sus diferentes manifestaciones a lo largo desde el capítulo 5 hasta donde hemos venido. Y a consecuencia de toda esa fama que se ha manifestado, es lo que vemos acá acerca de él. Y nosotros pues tenemos que tener siempre la confianza en Cristo acerca de esto, porque es parte, como les digo, de lo que puede venir a nuestra vida cuando somos ministros, o Dios nos quiere convertir en ministros, porque van a pasar estas cosas, pero uno tiene que tener siempre el tiempo para orar, porque vemos, si lo queremos poner así, la agenda de Jesús era bien apretada, por así decirlo, pero él siempre tenía un tiempo para orar. Nosotros también comenzar desde ya a tener eso, pues siempre tener un tiempo para él, a pesar de todas las circunstancias,
de que el que estaba más ocupado, como a veces uno mucho dice, yo estoy muy ocupado. Entonces, es cierto, uno está muy ocupado, pero siempre tiene que hacer tiempo, porque el más ocupado de todos realmente fue Jesús. Porque Jesús dijo, mi padre hasta hoy trabajo, yo también trabajo. Pero él siempre tuvo tiempo para orar. Entonces nosotros tenemos que tener, a pesar de las circunstancias rutinarias, tener tiempo para orar. Pero también tener la parte de que hay una necesidad de las personas, tanto en palabra o en sanidades, como aquí lo dan, y que esa compasión de lo que vimos en los capítulos anteriores, tenemos que tenerla nosotros, orarle a Dios para poder tener mucho amor y tener una gran compasión, porque esa compasión va a llevar a que se activen muchas cosas en nuestras vidas. La compasión de poder enseñarle a alguien y la compasión de poder sanar a alguien, porque realmente no somos nosotros, es el poder de Dios en nosotros. Pero a veces, como hemos mencionado, hay personas que no creen, inclusive nosotros puede que no estemos creyendo en los dones espirituales o en las sanidades y liberaciones, pero es porque nosotros a veces tal vez no tenemos la necesidad. En este caso sí, porque dice que había enfermos, ¿qué más? Enfermos, también dice que había, prácticamente aquí está, enfermos. Entonces prácticamente si se dan cuenta son puros enfermos que les trae y a veces nosotros no comprendemos esta parte, ¿verdad? La necesidad que hay de sanidades. Y como a veces no tenemos la compasión, nosotros decimos, no, que solo con la palabra, no, que solo con esto, y nos olvidamos de la compasión. Y esta compasión nos puede llevar a pedirle a Dios, como vimos en el caso de Salomón, de pedirle a Dios, Señor, mira, hay una gran necesidad, y poder pedirle a Dios que nos abra los ojos para ver toda esa necesidad de alguna manera, y vamos a entrar en la reacción. Tanto como vemos nosotros, pues de alguna manera a veces hay una necesidad de palabra, a veces vamos a buscar la palabra para poder transmitir esa palabra por la compasión que a veces Dios puso en nosotros. De esta misma manera, entender también de que hay una gran necesidad de sanidad, también como hay una gran necesidad de salvación, como hay una gran necesidad de liberación y de otras cosas que se deja ver en Mateo Marcos, y a que a causa de la compasión que Jesús tenía, lo hacía. De igual manera nosotros tener esta facultad de ver lo que Dios está haciendo acá y poder que nos abra nuestros ojos para ver eso. Y no solo decir, no, es que los dones no están activos ahorita, no es que eso solo fue para los apóstoles, ¿no? Sino es el simple, es el hecho sencillo de que si Dios lo dejó es por la necesidad que hay en las personas. Si Dios dejó un don de sanidad, es porque hay una necesidad allá afuera. Y si nosotros no creemos, pedirle a Dios eso, porque es una necesidad que se está dando. Y la gente a veces dice, no es que Jesús es el que sana, sí, pero también dio la facultad para que nosotros sanemos, porque lo dice acá. Y nosotros no solo tenemos que irnos a la ligera con esto, sino entender de que si es un don de sanidad, tenemos que orarle a Dios, si nosotros lo tenemos, orarle para poder hacerlo. Y no es el hecho de solo hacerlo porque hay que hacerlo, sino entender la compasión de que hay personas que lo necesitan. Por eso es como los médicos naturales, ellos fueron dejados y la gente va porque lo necesita y hay personas que se meten a médicos porque dicen que quieren ayudar a la gente. De igual manera nosotros con los dones espirituales, tener esa facultad y también con el versículo que dice, estas señales seguirán a los que creen. Y no es por hacer alarde de que uno sane o que alguien libere, etcétera, sino porque es la necesidad que hay en el mundo. Por eso hay que personas se desgastan en el evangelio para ir a predicarlo a las calles, etcétera, porque conocen la necesidad. También las personas que, por ejemplo, a veces son drogadictas, han sido drogadictas o alcohólicas, y eso los ha llevado a poner casas de restauración por la necesidad que ellos han tenido, y eso los lleva por la misma compasión a llevar eso. Entonces nosotros tratar de la manera de ser como que íntegros en la necesidad y en la compasión, y hacernos uno con la necesidad de Dios, ¿verdad? La necesidad de tener esos dones o tener esa fe para poder llevarla, por tener nosotros esa compasión. Entonces, en fin, le rogaban si quieren. Y vemos aquí dice, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban que avanzanos. El manto, pues consecuencia de esto, a veces también puede ser la unción de los ministros, no necesariamente, como les digo, el mismo Cristo, sino que Cristo dejó a sus ministros, y esos ministros tienen que hacer su obra. Y como les digo, muchos de ustedes pueden ser ministros ya de Cristo, y necesitan hacer la obra que Él hace. Pero primeramente ir a preguntarle a Él cuál es la necesidad
para ser enviados conforme a eso y poder llevar lo que corresponde. Y prácticamente solo ser figura de Cristo en la tierra. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Yo veo aquí en el chat antes de, no sé, para poder, no sé si alguien debe compartir algo aquí, ¿verdad? Si no, cerramos. Bueno, entonces, sin más, Dios los bendiga. Vamos a orar para cerrar esto y que Dios nos guíe, nos fortalezca para andar en su presencia y su verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo para que seas tú el Dios de nuestra misericordia, que nos ayudes a tener nuestra semana llena de ti, poder tener el tiempo y el espacio para poder descansar también de las múltiples tareas, pero también comenzar a tener la necesidad, entender la necesidad también que hay en tu pueblo, la necesidad que hay en la tierra, y poder tener compasión e inclinarnos tanto en oración como en lectura o en el creer en diversas maneras para poder tenerla, para estar propensos a decir, heme aquí, envíame a mí, y poder prepararnos para comprender la necesidad, porque tú conociste la necesidad, pues enviaste a tu Hijo Jesús, y Él prácticamente estuvo preparándose 30 años para llevar la necesidad verdadera y justa en todos tus tiempos. Te agradecemos, te bendecimos, te entregamos este tiempo para que seas tú siempre nuestra facultad y verdad, para que tú seas el que nos dirija y nos guíe en el amor y en la gracia. Perdona todas nuestras faltas y arrogancias. Bendice a aquellos hermanos que están aquí presentes y los que nos están oyendo y los que están en los grupos. También a tus hijos alrededor de la tierra, que nos ayudes a tener compasión y no olvidarnos de la compasión y poder tener el gran amor que tú necesitas para todos, para poder ser llenos de amor y poder trasladar ese amor en Cristo Jesús en sus diferentes manifestaciones. Y ayúdanos a creer y no tener un corazón endurecido, pero también tomar un tiempo para estar contigo y estar siempre en tu presencia y aprender a caminar sobre las aguas. Te agradecemos, Padre, bendice a cada uno, entregamos este tiempo y que tú seas siempre el Dios y Rey de nuestras vidas. Y gracias por amarnos y por proveernos de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias hermanos. Con esto finalizamos. Buen día. Bendiciones. Feliz día, Dios te bendiga. Bien.